Hola, ¿qué tal? Amigos de Periscopio TV, muy buenas tardes. En este viernes 15 de diciembre, previo a las elecciones, a 48 horas de la segunda vuelta presidencial, estamos acá en la Fundación para el Progreso para conversar con su director ejecutivo y además catedrático de la Universidad Adolfo Ibáñez de la cátedra de Hayek. Así que queremos agradecerte, Axel Kaiser, por recibirnos acá y para conversar un ratito aquí Muchas gracias. con la gente. Viene llegando de Nueva York, ¿no? Llegando... Bajándose del avión recién. Casi que bajándome el avión, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí. Axel, primero, así una generalidad para introducir la conversación. ¿Cómo miras tú, desde tu perspectiva y la perspectiva de la Fundación, lo que está pasando? Esta segunda vuelta súper reñida, que parece que tiene a Chile dividido en dos y que probablemente va a ser codo a codo. ¿Cuál es tu evaluación así bien en general, primero, para introducir el tema? Estamos todos un poco sorprendidos por los resultados de la primera vuelta, yo creo. Debo decir en todo caso que yo no estoy tan choqueado como están otros por el resultado del Frente Amplio. A mí siempre me pareció que había un sentimiento antisistema o anti-establishment que era mucho más arraigado de lo que se suponía. Lo dije en una tribuna en el Mercurio hace poco tiempo atrás. Y por lo tanto hay una crítica hacia el sistema económico y político que ha ido permeando, y a mi juicio la gran votación del Frente Amplio refleja eso. Y por lo tanto no estaba yo tan convencido que Piñera le iba a ir tan bien. Esa es la verdad. Ahora creo que sí va a ser codo a codo la segunda vuelta, creo que Piñera va a ganar. A mi juicio, Guiller está en una posición más compleja que Piñera, porque tiene que lidiar con el Frente Amplio, que no es fácil, y que le ha hecho hasta cierto punto oposición ya, de hecho. Entonces, si llegara a ganar Guillet, para él gobernar va a ser más difícil que si gana Piñera. Mucha gente dice que si gana Piñera va a tener Frente Amplio, le va a hacer la vida imposible. Yo creo que a Guillet sería peor todavía, porque por último el Frente Amplio va a estar sí o sí en la oposición si gana Piñera. En cambio Guillet los va a tener el gobierno y no los va a poder controlar. Él va a terminar siendo controlado y con fuerzas antagónicas, además. O sea, que va a estar el Partido Comunista, la gente más ordenada de un lado, va a estar el Frente Amplio de otro, tirando para allá, tirando para acá. Va a ser muy interesante observar eso si es que llega a ganar. Y así las cosas, lo que más me preocupa a mí es un poco la polarización, ¿no? Que dejemos de lado el debate racional, la discusión de las ideas de fondo y nos vayamos a el otro día, por el tema de la condonación del CAE, Camilo Vallejo dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, y es que, porque técnicamente era muy caro, etcétera, y ella dijo, bueno, aquí lo técnico tiene que estar supeditado a lo político. Esa lógica es complicada cuando los países entran en esa lógica, ¿no? Porque es como en una casa, o sea, no sé, si tú ganás 500 lucas y quieres irte de vacaciones al mar Báltico, digamos, es un poco complejo, ¿no? No, esa lógica lo que muestra es un desprecio absoluto por la realidad de las personas que más sufren en el país. Porque finalmente lo técnico, ¿qué es? Lo técnico es un análisis sobre la verdad, es un análisis sobre los hechos. Eso es lo técnico. El técnico que te construye un puente te dice, mira, este puente que vamos a construir te aguanta tantos tonelajes. Si pasáis con más, el puente se cae. Imagínate ahora viene alguien y dice, no, lo técnico da lo mismo, lo que importa son las prioridades, a que tienen que pasar camiones más cargados, así que pasen nomás. Y el puente se cae y por lo tanto se desploma el puente, se muere la gente que va transitando sobre el puente. Estoy poniendo un ejemplo gráfico que obviamente es una metáfora, pero va al punto. Cuando alguien dice que lo técnico no importa, quiere decir que no le importa la realidad, que desprecia completamente la realidad y los efectos que su propuesta y su ingenuidad ideológica... ¿no? Exacto. Del tema. Y al final termina siendo una cuestión puramente voluntarista. ¿Y quién paga el pato? La gente más necesita. Desde ese mismo punto de vista, ¿cómo evalúas lo que ha hecho la candidatura de Piñera de abrirse a ciertas demandas sociales que de pronto técnicamente también tienen evaluaciones que son complicadas? Por ejemplo, extender la gratuidad, un programa que vale 14.000 millones de dólares, que es caro, digamos, de hecho es más caro en apariencia que el de Guillet. Sí. ¿Cómo evaluáis tú eso? Lo considero una inconsecuencia y una incoherencia, y nada más que por necesidad política.
y un cálculo político electoral, básicamente. Lo entiendo. Cuando uno está en política, prioridad es ganar la elección, entonces uno dice cosas para ganar la elección también. Y entiendo que haya aceptado, hasta cierto punto entiendo, digo, lo que Osandón le obligó a aceptar. Y necesita esos votos. Pero es populismo. Lo que pasa es que en Chile el virus populista se metió. Yo escribí un libro hace más de un año atrás, 2 años atrás casi, o 1 año y medio, El engaño populista, y anticipando que esto iba a pasar, digamos. Y aquí estamos ahora. Ahora tenemos el populismo metido en todas las campañas políticas prácticamente, obviamente con mayores grados en unas que en otras, pero contagió todo. Esto es como... Hay un dicho que dice que en economía tú no puedes coquetear con la inflación porque te terminas casando con ella, con el populismo lo mismo. Tú empiezas con un poco de populismo y después páralo. Y la seriedad se ha ido perdiendo. Entonces, Piñera se desdijo de lo que venía diciendo hace mucho tiempo. ¿Pero qué tiene que pasar entonces? Porque finalmente aquí hay electores, esto es como ofrecer un producto. Sí. Y si tus clientes no lo quieren comprar... Yo creo, claro, yo voy a hablar desde acá, pero me parece que lo correcto sería mantener la posesión y asumir el costo que eso implica. Y si el país se termina arruinando con el populismo, que pague el costo. Y que la población entienda una vez que estas cosas gratis, la fantasía mágica de que todo el mundo va a vivir en el paraíso sin tener que esforzarse, es una estupidez. Y que las estupideces se pagan. Lo estamos viendo en nuestros vecinos en muchas partes. Los argentinos parece que entendieron esta cuestión. Parece, por cómo le está yendo a Macri. Pero después de tener un 30% de pobreza y una catástrofe completa con los Kirchner. Sí, pero por lo menos han ido corrigiendo algunas cosas. Tienen que hacer un montón de reformas, un montón de parches a la economía, un montón de reinvenciones de instituciones, de estructuras y todo, que va a costar muchísimo porque el nivel de deterioro es gigantesco. Pero por lo menos hay una señal de que están retomando el camino más sensato. ¿Vamos a tener que pasar por lo mismo nosotros? ¿Vamos a tener que tener un 30% de pobreza? ¿Vamos a tener que tener inflación de 2 dígitos? ¿Vamos a tener que tener desempleo de 2 dígitos? ¿Todo eso? ¿Para darnos cuenta que el populismo no funciona? No lo sé. Ojalá que no. Pero yo espero que no por la gente más pobre del país, la gente más vulnerable, que ¿Por qué? Lamentablemente no la consideran. La gente que escucha tu discurso, de pronto dice, bueno, sí está bien, es una visión economicista a veces. Es súper humanista. No, está bien. Si me estoy preocupando de las personas y de que la gente más vulnerable especialmente sea la que menos sufra. Ese es el problema, que hay un discurso... A eso voy. Hay un discurso instalado que viene de todos estos populistas, más bien asociados a la izquierda, que dicen, no, los tecnócratas y los economicistas. Oye, como si hablar de 30% de pobreza o 7% de pobreza no estuviéramos hablando de millones de personas menos que dejan de sufrir los estragos de la pobreza. Esta es una posición humanista, no es una posición economicista. La otra es una posición demagógica, populista, que lo único que busca es el poder. Engañar a la gente, mentirle, diciéndole que se van a conseguir cosas que son imposibles de conseguir, sin pagar un costo mucho mayor que el beneficio, para terminar subiéndolas en la pobreza, en la miseria, generando desempleo y todo lo demás. ¿Quién es el humanista? El que al final viene y te dice, ¿sabes qué? Esto no es posible, no lo podemos hacer. Porque el costo de esto, porque no tenemos plata para las cunas, porque aquí y acá. ¿Quién se está preocupando realmente de la gente vulnerable? El que te está diciendo a ti, mira, acá hay límites de lo que podemos hacer, usemos bien las cosas con los que más lo necesitan. O el que te dice, no, viejo, si el paraíso sobre la tierra es posible. Pensiones de $10.000 para todo el mundo. Plata para todos los estudiantes, plata para toda la gente, casas gratis para todos. ¿Quién es el realmente humanista? El que es sincero, el que te dice la verdad a la cara, que puede que no te guste la verdad. Es mejor creer en el paraíso. O el que te vende la demagogia de todo es fácil y todo es gratis. ¿Quién es más humanista? Yo te pregunto. ¿Quién te está respetando más en tu dignidad como persona? ¿El que te dice la verdad o el que te engaña? Ahora, es tu decisión a quién le vas a creer. No, por supuesto, si en el fondo ese es el punto. Claro. De pronto esa visión se ve como efectivamente deshumanizadora, injusta, etcétera. Pero hay algo que está detrás de eso, porque efectivamente cuando tenemos hoy día un Frente Amplio que saca un 20%, y efectivamente hay un candidato que está siendo súper competitivo en esta elección, que un poco transmiten esta misma sintonía, ¿por qué? ¿Dónde está la razón de fondo? Oye, hay varias razones de fondo. Yo te diría, la principal a mi juicio es un discurso que se ha instalado. Los seres humanos nos dejamos llevar mucho por discursos y por ideas y por mitos. Esto está bien estudiado, hasta la neurociencia lo tiene estudiado.
respecto a la injusticia del sistema que nosotros tenemos. Si tú ves el perfil del votante del Frente Amplio, en general es gente acomodada. Beatriz Sánchez no se llevó ninguna de las 10 comunas más pobres de Chile, ni una. Eso es cierto. Se las llevó casi todas Sebastián Piñera. Un fenómeno extraño. Prácticamente todas. Es gente acomodada, que clase media, incluso en Vitacura le fue bastante bien, que al votar quiere manifestarse en contra de algo que siente, porque no entiende bien lo que pasa, que es injusto. Y no lo entiende bien, no porque no pueda entenderlo. Es también sentimiento de culpa. Pero no es porque no lo pueda entender, es porque no se ha tomado el trabajo de estudiarlo bien. Porque es gente inteligente, no es gente... No, es gente inteligente. Y que busca satisfacer este anhelo de justicia, de protesta, de que el establishment está todo podrido, entonces cambiemos las cosas. Yo puedo empatizar con eso, pero el llamado que hay que hacerle a esa gente es a ser responsable. Y la responsabilidad implica muchas veces tomar tragos amargos de cosas que no nos gustan. Y si sabéis qué, viejito, usted me está vendiendo la pomada. Y no comprarse tan fácilmente el carisma de la Beatriz Sánchez, que yo la conozco, es muy carismática, la cosa fácil, poco técnica, poco sólida, no tiene ni un economista serio en todo el equipo. Y llegar y decir, ya, entonces vamos por ahí porque se siente bien ir por ahí. No, es que los sentimientos no permiten construir un puente, los sentimientos no permiten dirigir los países. Lo que permite dirigir los países son los diálogos racionales fundados sobre evidencia, sobre lógica, sobre cosas de cómo vamos a arreglar los problemas. Pero eso no empatiza con la gente, porque si uno, en el fondo, es que reniega en el fondo porque también los seres humanos tenemos una parte emocional. Absolutamente, no, y es la más importante. En la política cuando se habla del relato, un poco eso es, ¿no? Y es la más importante, pero el populismo tiende a explotar esta cosa, a llevarla a un punto en que perdemos el control. Siempre tenemos que preocuparnos de lo emocional, por supuesto, pero tenemos la obligación, por la gente que peor lo pasa en un país, de decir la verdad. Aunque la verdad duele, y que la gente se acostumbre también a eso. Y ofrecer soluciones a los problemas. Por supuesto que hay que ofrecer soluciones a los problemas. Pero no prometamos el paraíso sobre la tierra, porque lo único que vamos a generar es un infierno después. Y sobre eso la historia de América Latina está plagada de ejemplos. Entonces, preocupémonos de ser sinceros y que la gente también sea responsable, y no termine votando por el que le está engañando, porque le está prometiendo una cuestión que no es verdad. Que se informe, ¿no es esa la idea de ciudadanía? Todo el mundo habla de empoderar a la ciudadanía. En Chile parece que empoderar a la ciudadanía significa que el Estado te regale todo. No, empoderar a la ciudadanía significa que cada ciudadano que va y toma una decisión de voto que influye sobre el destino del país, se informe un poco y sea responsable en la decisión que está tomando. Y no llegue y se deje llevar por, digamos, cantos de sirena que a todos nos encantan. O sea, a ver, si tú me dices, oye, te prometo el paraíso sobre la tierra, yo feliz. Yo te digo, me compro el paraíso sobre la tierra, ya, encantado. Me encantaría que todo el mundo tuviera de todo, obvio, ¿cómo no? Entonces dicen, no, es que tú eres inhumano porque tú no quieres que todo el mundo viva en el paraíso. Eso es más o menos la lógica. No, es que ustedes no están del lado de los que queremos el paraíso. Estoy exagerando, pero de los lados que queremos todas estas cosas gratis, que la gente esté bien. Pero no hay componentes ahí, Axel, que son... No es así. Que son de carácter un poco más objetivo y racional. Por ejemplo, uno mira los índices de desigualdad que existen en Chile. Han caído sistemáticamente según todos los indicadores en los últimos 30 años. Está bien, pero la gente sigue mirando eso como un problema, ¿no? Porque hay una percepción que se ha instalado a partir de un discurso. Ese es el punto, que el discurso se desconectó a la realidad. Está bien, pero como que la igualdad hoy día pasó a ser un fin en sí mismo, ¿no? Sí, pasó a ser un fin en sí mismo. Yo he combatido mucho contra esa idea. Creo que es una idea nociva para el desarrollo de los países. Cuando tú te concentras más en la igualdad que en la prosperidad, cuando tu énfasis es que uno no se distancie mucho del otro, sacar de los patines a la gente, en vez de potenciar... El discurso fue muy duro. Duro, pero es la filosofía que hay detrás. En vez de potenciar todas las capacidades y todos los talentos que hay disponibles para que se expresen, digamos, con su máximo despliegue, entonces tú estás logrando un sistema mediocre, donde a los que les va bien se les castiga, donde los incentivos son ojalá que tú no te despegues mucho de los demás, y donde creas una estructura gigante burocrática que sobre texto de lograr la igualdad vive a expensas del resto. Y eso es lo que estamos teniendo hoy día en el Estado de Chile, que es un Estado totalmente capturado por grupos políticos, grupos de interés, en el cual este gobierno metió 90.000 nuevos funcionarios públicos que se van a tragar un tercio de la reforma tributaria que se suponía que era para ayudar. 120.000. En el cual no hay una carrera profesional de verdad,
y que los partidos políticos tienen como botín para repartirse entre ellos. Y eso es una verdad, por eso es tan urgente la modernización del Estado. Ahora hay propuestas, el Centro de Estudios Públicos sacó una, hay que tomárselas muy en serio. Vamos a ver si los políticos están dispuestos a soltar la teta de la cual están mamando. Pero esa es la realidad. Entonces, Pero eso al final, contribuye a generar élites que son mucho más chicas y mucho más cerradas, ¿no? ¿qué cosa? Es lo que, eso, ese Eso, escenario, claro, al por final eso. tú tienes un sistema cerrado en que los que controlan el poder político se llenan los bolsillos a expensas del resto, ¿no es cierto? También en colusión con muchos grupos de interés privado, pero porque el sistema es cerrado, esto es lo que en economía se llama Limited Access Order, órdenes de acceso limitado, donde tanto en economía como en política la competencia está restringida. Entonces yo no puedo desafiar a los incumbentes, a los que ya están adentro del sistema, con propuestas disruptivas e innovadoras, creando valor para los demás, ni en política ni en economía. Entonces tengo oligarquía finalmente. Eso es precisamente lo que consigue la propuesta de gente como el Frente Amplio y gente así, y de la nueva mayoría. Y los que proponemos un Estado más pequeño, que ayude a los que lo necesitan, que haya mucha competencia, apertura de mercados, que se premie a los que se esfuerzan y que se reconozca la dignidad de todas las personas, somos los que estamos por que haya un flujo constante y dinámico de gente que sube y la que tenga que bajar, que tiene que bajar. Si soy un empresario me va mal, pierdo mi plata, listo. Me tocó entrevistar a Marco Enrique Ominami antes de la elección, él era candidato, y justamente yo le hice una pregunta porque él tenía un lema que era el Chile de los libres. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué valor tenía? Porque uno miraba sus políticas y en el fondo también era reinventar un poco la AFP, generarle un montón de regulaciones. Entonces le dije, bueno, ¿dónde está la libertad acá? Me gustaría que tú es que me dijo que la libertad sin dignidad no existía y la dignidad tiene que ver con el acceso a las cosas. No, pero esa es la diferencia filosófica fundamental, ¿te fijas tú? Yo no creo que una Perdón, persona... no a las cosas, a los derechos según lo Es lo que mismo, Marco. es lo mismo. No, porque no quiero que se caricaturice, en el fondo es que derecho No, pero no sé, a acceder al whisky. ellos no les, eso. ellos les ponen... No, pero Por eso. ellos le ponen otro nombre, pero cuando tú tienes derecho a, digamos, la educación, por ejemplo, estaba hablando de un bien económico. La educación es un bien económico. Los bienes económicos son por definición los que cuestan plata. ¿La educación cuesta plata, sí o no? Yo esta discusión la gané. ¿Ah? A mí me criticaron mucho cuando escribí esa columna de que la educación no era un derecho, que era un bien económico. La terminé ganando. Fue tu explosión pública, digamos. Me dieron por todos lados, pero le terminé ganando, ¿no? No fue el mismo gobierno el que salió a decir que no le alcanzaba la plata para la gratuidad para todos. Parece que yo tenía razón. Entonces, cuando hablamos de, no, todas estas cosas, es que no existen las cosas gratis, alguien las tiene que pagar. Entonces, al final, cuando tú dices que la dignidad pasa porque una persona tenga recursos, en este caso un bien económico como la educación, que es capital humano, esa es la educación, tú lo que estás diciendo entonces es que las personas que tienen más acceso a ese tipo de bienes son más dignas que otras, o no. Entonces los pobres no tienen dignidad, según esa definición, y los más ricos son los más dignos. ¿Cómo es la cosa? Yo pensé que eran los otros los que estaban en favor de la dignidad del pobre, y parece que lo que ellos creen es que mientras más rico eres, más digno eres. Y es al revés. La dignidad es consustancial a la naturaleza humana. Y es independiente de cuántas riquezas tengas tú. Para mí es mucho más digno una persona pobre que está trabajando, se saca la mugre todos los días para sacar adelante a su familia, que un multimillonario que se ganó la plata con colusiones, con corrupción y sin ningún esfuerzo. Mucho más digno, humanamente hablando. Y puede tener mucho más libertad incluso una persona de ingresos bajos, ¿ya? Ingresos medios, va a tener más problemas, va a tener más carencias, de las cuales hay que preocuparse, por supuesto, pero puede tener mucho más libertad que un gallo que vive, un magnate que vive esclavo de todas las cosas que tiene y totalmente amargado porque está tiritando de qué va a pasar con la bolsa y todo, y créeme que hay gente así, y mucha, y la gente tiende a idealizarlo, todos ellos creen que los millonarios son felices, no es así, eso no es verdad, y todos los estudios sobre felicidad demuestran además que no es así. Tú hablaste, pero termina, Sí, por favor. pero mi punto es, tenemos que generar un sistema en el cual la igualdad no sea la obsesión, porque la igualdad pone el énfasis siempre en el que le va mejor. Tenemos que generar un sistema donde el énfasis esté en las oportunidades para toda la gente. Que todos lleguen tan alto como puedan. No, mira, es que no puede haber un jugador de fútbol, vamos al fútbol, a ti que te encanta el fútbol. No puede haber un jugador de fútbol que juegue mucho mejor que otro porque va a ganar mucho más plata que el otro. Imagínate si aplicamos el sistema de la igualdad en las ligas de fútbol. ¿En qué quedamos? Desaparece la primera división, la segunda división, desaparecen las ligas, ¿no es cierto?, de cabros. Entonces, ¿cómo? ¿Queremos igualdad o queremos...? A Messi habría que hacerlo jugar enyesado. A Messi habría que hacerlo jugar enyesado, quebrarle la pierna. ¿Es injusto que Messi gane mucho más plata que todos los demás jugadores?
es que partió con pocas oportunidades, me puede decir alguien. No, pero el talento que él tiene es algo que él heredó, es algo genético en parte. No es una cuestión que simplemente fue puro entrenamiento. Si el tipo no hubiera nacido con un don especial, no estaría donde está. ¿Ah? Y tal vez si tiene hijos y son grandes futbolistas van a haber tenido otras oportunidades. El problema es cuántos Messi se perdieron en el camino, ¿no? Por eso tienes que tener un sistema que incentive a que gente como Messi llegue muy arriba, para que otros quieran seguir su camino, y para que en ese proceso de colaboración, donde tú tienes ligas de fútbol desarrolladas, ¿verdad? Estoy hablando ahora en términos de sociedad, totalmente. La gente tenga la oportunidad de ir a probarse las inferiores del Barcelona, donde sea, po. Y después termine siendo un gran jugador de fútbol. Ahora, si no tenéis talento para el piano, digamos, no podéis ser concertista, esta cuestión está clara, buscarás otro camino. Axel, ¿qué responsabilidad tú le asignas a la élite empresarial chilena? Lo que tú lo dijiste, a las colusiones, a todas las barreras de entradas que tienen de pronto en ciertos mercados que están súper concentrados, que es un problema en Chile, según lo que dicen. A que a las pymes, por ejemplo, no les paguen en tiempo y forma. Yo creo que hay mucho descriterio y mucho abuso, no solo a nivel de grandes empresas, a todo nivel en Chile. Chile es un país abusivo. Lamentablemente yo creo que los chilenos tenemos un componente en nuestra cultura que tiende al abuso. Desde el que no paga la micro, la evasión del Transantiago, ¿cuánto llegó? ¿30% o más? Sí. Ese gallo no es menos abusador que el empresario que no le paga la factura a tiempo a la pyme. El mismo principio en acción, digamos. Sí, claro. Es otro nivel de daño, pero es el mismo principio en acción. Entonces ahí hay un trabajo cultural que tenemos que ir haciendo y creo que hemos ido avanzando más en eso. Y tenemos que lograr esta transformación. Ahora, yo creo que tiene más responsabilidad un empresario porque va deslegitimando el sistema, porque podría comportarse de manera un poquito más decente en lugar de tratar de sacar un par de centavos más, ¿verdad? Porque no necesitan además. Yo te entiendo en las pymes que muchas veces están hasta el cuello que hagan lo posible por sobrevivir. Que no nos olvidemos de la realidad del 80% más de la empresa en Chile. Sí. La gente que habla de los empresarios, piensan en los grandes empresarios. No, la mayoría de los empresarios en Chile no tienen esa realidad, tienen una realidad muy apretada, donde tienen que subsistir apenas. Viven del Bueno, factory, en el fondo. exacto. Los que son más grandes tienen una obligación de ser éticos, y algunos lo son, y tienen la obligación de velar porque haya competencia y mercados abiertos. Ahora, lo dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, al empresario lo que más le interesa en su beneficio es la colusión y que los políticos cierren el sistema, que pongan regulaciones estrictas, impuestos un poco más altos, etcétera, porque de esa manera, si yo quiero desafiar al que ya está dentro, tiene todos los abogados, tiene todo el sistema andando, me es imposible, porque no tengo el capital. Las barreras de entrada, me es imposible. La gente cree, mucha gente cree, curiosamente, que cuando uno habla en favor del mercado, está hablando en favor de los empresarios. Es todo al revés. O sea, es completamente lo inverso la realidad. Uno cuando habla a favor del mercado, habla a favor del consumidor y del emprendedor, el que quiere desafiar al empresario, el que quiere entrar con una idea nueva, el que quiere desplazar al competidor. Cuando tú no tienes mercado abierto y competitivo, tienes el sistema que se llama rent seeking, sociedad buscadora de renta, donde al final, en vez de crear valor de verdad, te sale mucho más rentable capturar a los políticos, coludirte con los políticos, pues. Metértelo al bolsillo, te van a dar una cuota, te van a dar subsidios, te van a dar unos privilegios tributarios, te van a dar lo que sea, cuotas de importación, y te va a ir súper bien. Y esa es la razón por la cual Argentina, siendo uno de los países más ricos del mundo en términos de recursos naturales y todo lo demás, fueron la quinta economía en algún momento. Llegaron a ser uno de los 5 o 10 países más ricos a principios del siglo XX. Así es, sí. Así es. Empezaron con todo su estatismo, su proteccionismo, y terminaron siendo un hazmerreír, el ejemplo de lo que no hay que hacer en todas las universidades del planeta. Entonces, eso es lo que se conoce como peronismo, esa mentalidad estatista, no es que el Estado va a hacer esto, el Estado va a hacer lo otro, en vez de dejar que los mercados funcionen, que haya libre competencia, mercados internacionales abiertos. Y a mi juicio, en Chile, los empresarios, muchos empresarios están en deuda en promover una agenda de competitividad real, igual que los políticos, también están en deuda. Hay que promover esa agenda porque va a beneficiar a los consumidores y hay que dejar de estarse cuidando los bolsillos. Axel, este discurso que es completo y complejo, ¿cómo tú se lo dirías a alguien que vive endeudado, que tiene que usar el Transantiago, que cuando se enferma tiene que ir a un hospital público y esperar 3, 4 horas por una atención, que el colegio de su hijo no es lo mejor que ellos quisieran, que es un problema efectivamente ir a la universidad, que son los problemas que vive la clase media y los pobres en Chile, y esto es una opinión personal, a mí me ha parecido increíble que la elección no hable de los pobres en Chile, hay 2,5 millones de personas pobres, y no ha sido tema, o sea, en ninguno de los debates. Pero
¿Cómo se puede traspasar este discurso a las personas que viven esa realidad y que a lo mejor ven este discurso tuyo como algo tan lejano, utópico, y efectivamente es mucho más fácil creer en alguien que me va a venir a resolver el problema y que en la noche me va a tapar y me va a decir que ese tranquilo, que nada malo le va a pasar? Claro. No, lo que ocurre es que hay que ir ofreciendo soluciones por cada problema concreto. Porque es el gran desafío político, finalmente. Sí, pero hay conceptos generales que yo creo que la gente igual entiende. Y es una de las razones por las cuales la gente más pobre en Chile no votó por el Frente Amplio. Esa es la verdad. Votó por Piñera. ¿Ah? Y los conceptos generales de esfuerzo, de que tengan oportunidades de entrar, no hay barreras a la entrada que te pone el mismo Estado, con regulaciones que son imposibles, que hay acceso a bienes de consumo mucho más baratos, de mejor calidad. Todas esas cosas yo creo que todo el mundo va a estar mucha más gente va a estar de acuerdo, exactamente. Eso requiere un Estado que no se mete, que no le da privilegios a ciertos grupos de interés, ¿ok? Después hay problemas en particular. El Transantiago es un problema del Estado. El Estado se ha despilfarrado en el Transantiago de más de 16.000 millones de dólares de aquí a un par de años más. Y es una catástrofe. Y eso es culpa de los políticos que gobernaron hacia atrás. Gobierno de Lago, 50 hospitales de alta complejidad, por ejemplo. Exactamente. Gobierno de Lago, gobierno de HL, plata que estamos pagando todos los contribuyentes de Chile para un sistema que es un hoyo negro que hoy día se estudia en diversas universidades del mundo como uno de los más grandes fracasos de políticas públicas que ha habido por haber. Sí, lo que debe sentir el contribuyente de Concepción o de Valparaíso, que financia el Transantiago, que es un desastre. Ese es el problema técnico que tiene que tener su solución técnica. No a lo Camila Vallejo, a lo técnico, a lo mismo. No, con soluciones técnicas bien fundadas, bien hechas. Ese es el problema. Después las universidades. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo digo que en Chile las carreras universitarias son demasiado largas. ¿Por qué la misma carrera tú la estudias en Europa dura 3 años, en Chile dura 5 o 6 años? ¿Por qué no cortamos todas las carreras universitarias que se pueden cortar, que son el 90%, a los 3 años que son en Europa? La mía, por ejemplo. La tuya, probablemente la mía, la ingeniería comercial. Todas esas carreras, hoy día tú te pasas 5 o 6 años en la universidad. Es ridículo, el mundo que viene no es para eso. En Europa tú estudias 3 años y estás titulado y sales a trabajar. Te ahorras inmediatamente el 50-40% del costo. Inmediatamente. Ahora no, que salen los expertos, algunos diciendo no, porque la gente cuando llega a la universidad no sabe leer ni escribir. No, es que el rol de la universidad no es enseñarle a leer y escribir a los alumnos. Ellos tendrán que nivelarse, entrar a la universidad y pasar. Después, además, uno aprende a trabajar en realidad, en la práctica. No, y hoy día la educación continua es una realidad para todos. Así es. Y el mundo está cambiando hacia una educación mucho menos presencial en el aula, memorizándose todo, que es totalmente atrasado desde hace miles de años atrás. Entonces, ahí tiene una idea que se podría haber planteado y que habría aliviado mucho el bolsillo de la clase media en Chile, mucho al tiro, porque aparte de los 2 o 3 años extra que tienes que pagar de universidad, la persona que sale a trabajar. Entonces, suma esa plata además al ingreso familiar, ¿de verdad? Y por otro lado, tú sí puedes tener sistemas, obviamente, de crédito, ayuda, becas y todo para gente con menos recursos y qué sé yo. Lo que no puede ser es esto de prendernos que ahora va a ser todo gratis para todos. Por eso vuelvo al punto que tú hacías. ¿Por qué no se habla de los pobres en la elección? Porque esta es una elección centrada en los privilegios que se le va a repartir a la clase media. Y la que ha votado más por Beatriz Sánchez todo también en parte es la clase media. Ahora, se autoengañan. Porque lo que va a tener que pagar de sus impuestos todo esto más adelante va a ser la misma clase media. Los ricos van a poder pagar un poco más de impuestos, sí, pero la mayor cantidad se va a llevar su plata para afuera. La clase media se va a quedar sin la pega. A la clase media no le van a dar los sueldos más altos. La clase media se va a quedar sin las posibilidades de emprender para llegar a estar entre los más ricos, etcétera, etcétera, etcétera. No nos equivoquemos. Los impuestos más altos, ¿a quién perjudican? ¿Al que ya está arriba y tiene un montón de plata? ¿O al que quiere llegar arriba y con ese impuesto más alto lo liquidaron? Porque le encarecieron todo. A la clase media. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana, finalmente. Por eso no se habla de los pobres. Y el populismo siempre es, en países ya con el nivel de desarrollo que tenemos nosotros, ¿cómo le regalamos cosas gratis a todo el mundo? Ahora, no significa que no haya soluciones a esos problemas. Tiene que haber soluciones. Tiene que haber soluciones responsables. Donde la persona involucrada en la solución también asume su rol, su papel. Ok, ¿no tenéis lucas para estudiar? Si eres demasiado bueno, beca. Perfecto, no te preocupes. Si no, un crédito. Total, estás invirtiendo en tu capital humano, ¿no? Obvio. Total, estás yendo a estudiar a la universidad para ganar plata después, para lucrar, ¿o no? Entonces, si yo quiero estudiar, que me den capital humano para salir a lucrar, soy el rey de los lucradores. Pues si no quiero pagar nada a cambio. O sea, quiero el lucro unilateral, sin dar nada a cambio. ¿Verdad? Por eso yo siempre dije que el movimiento estudiantil fue un gran
movimiento con fines de lucro, porque al final esto de la educación gratis es me quiero beneficiar sin dar nada a cambio. ¿Te fijas? En una relación de intercambio siempre tú me pagas, yo te doy algo a cambio. Exacto. Tú vas a comprar un café, te dan el café, te beneficia y le das la luca al que vendió el café, se beneficia. Una especie de premio, digamos. Es una relación de intercambio. Tú la haces porque tú valoras más lo que te van a entregar a cambio de lo que tú estás entregando, ambas partes se benefician. Yo te digo, dame el café y no te doy nada a cambio. Yo soy el rey de los lucradores, quiero lucro unilateral. Pues. Y los cabros que quieren estudiar gratis a la universidad, después van a hacer a la universidad, dicen que lo justo es que yo pueda ir a estudiar gratis a la universidad, pagado incluso con los impuestos de la gente que no va a la universidad, y no dar nada a cambio para yo beneficiarme y lucrar después solo. Tampoco tiene mucho sentido eso. ¿Cómo, y esto para terminar, Axel, los próximos 4 años, ¿cómo tú los ves? Van a ser complejos, ¿no? Porque efectivamente hay una gran polarización, hay una idea que tú la calificas como populismo, que ya está sí. Inmersa, digamos, en la sociedad. ¿Cómo visualizas tú estos 4 años? Yo creo que van a ser difíciles. O sea, a mi juicio, Chile ya cambió su modelo de economía política de un Estado subsidiario que el enfoque está en la creación de riqueza, el crecimiento económico, a uno interventor redistributivo que se enfoca en el tema de la desigualdad. A pesar que la desigualdad ha caído, según todos los indicadores, está en el informe de las Naciones Unidas, ha venido cayendo. Y por lo tanto vamos a tener cada vez más problemas, a mi juicio, económicos y sociales, porque en la medida en que el Estado empieza a asfixiar la economía, se producen problemas sociales también. La gente se frustra más, tiene crisis de desempleo. ¿Tiene salida eso? Porque así como lo pintáis... Tiene salida, pero se demora, hasta que la ciudadanía entiende... no es un problema técnico, ni es un problema político, es un problema finalmente de los ciudadanos. Este es un problema técnico, pero también es un problema político en el sentido de que los ciudadanos que se manifiestan en las elecciones tienen que hacerlo por personas que propongan cosas serias finalmente. Si los ciudadanos nunca entienden eso, el país puede terminar completamente arruinado. O sea, ¿cuántos países se han arruinado con elecciones de demagogos y populistas que terminan dejando la escoba? De derecha, de todos los lados. Entonces, eso es algo que en la medida en que las ideas que predominan en la sociedad vayan cambiando, vayan inclinando a la gente hacia decisiones más responsables, tiene una esperanza de terminar imponiéndose. Ahora, no veo yo que este país se vaya a convertir en Venezuela. Yo no creo eso. No creo eso. Francamente no lo creo. Hay gente que dice eso. Yo discrepo. Pero sí nos podemos parecer cada vez más a Argentina, que es lo suficientemente malo como para preguntarse, en el caso de personas que tienen buenas oportunidades, si se van del país o no se van, como lo han hecho muchos argentinos. ¿Cuántos argentinos estamos trabajando acá en Chile? ¿Ah? O si invertir en el país o no invertir en el país, ¿te fijas? Entonces, al final los afectados son los que se quedan. Y los que se pueden ir, se van nomás, pues, y hacen su vida en otro lado. No significa que el país va a caer a pedazos, que viene el cataclismo, no. Ese sería el peor de los escenarios. Pero sí que tú tienes un proceso de deterioro que hace cada vez más difícil salir adelante y convivir acá. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Yo creo que todavía hay patria, como se dice, y podemos hacer mucho por difundir las ideas correctas y llamar la atención a personas que, siendo preocupadas por su futuro y el de su familia, creen que el camino es el camino fácil que le ofrecen algunos demagogos. Y lo creen porque además tal vez tienen urgencia de creerlo. Tenemos que tratar de invitarlos a una reflexión un poco más profunda para que se den cuenta de que ese camino no les va a ayudar. En el corto plazo puede ser, pero en el largo, en el mediano, a ellos, a sus hijos no les va a ayudar. Axel, te quiero agradecer, de verdad, gracias por el tiempo. Y a ustedes también, amigos, les quiero agradecer por la sintonía. Y bueno, también de invitarlos a que este domingo nos sigan, porque vamos a estar desde los dos comandos, llevándoles a ustedes todos los detalles de la elección presidencial, esta decisión final 2017. Que estén muy bien, chao.